¿Barefoot o unicornio? ¿Tú qué crees? Es broma, es broma. Vamos a ver en esta clase hasta qué punto el barefoot es un calzado que realmente puede beneficiarnos o al contrario nos puede perjudicar. Analizaremos casos reales de personas y veremos exactamente qué les conviene. ¿Será el barefoot? ¿Será la plantilla? ¿Será nada quizá? Y veremos también si los ejercicios sirven realmente para levantar el puente, levantar el arco plantar. Soy Alex Monasterio, fisioterapeuta y osteópata, y durante 27 años he estado formando profesionales de la salud y del movimiento, y durante más de 20 años he estado analizando las desalineaciones biomecánicas de muchísimas personas desde todos los ángulos, incluso la dinámica con estas cintas de caminar o de correr. Yo soy Olga Aleluya, profesora de yoga, acupuntora y también tengo máster en psicología, y llevamos pues ya 17 años codirigiendo la escuela Fisium, que es el ejercicio terapéutico unido a la fisioterapia y osteopatía. También a mí me gustaría que nos respondas de que si las plantillas son realmente buenas o no. Lo vamos a ver. Así que hoy va a ser una clase realmente que creo que te va a sorprender unas cuantas cosas. Yo creo que sí. Empecemos. Empezamos. Antes de nada, vamos a definir qué es el barefoot o el calzado minimalista. Son zapatos diseñados para imitar la sensación de caminar descalzo, ideados para proporcionar una experiencia más natural y permitir que los pies se muevan de manera más libre. Tienen la punta ancha, tal como vemos aquí, ¿verdad? A la derecha, en lugar de tener la punta estrecha, como ocurre con muchos calzados que apilotonan los dedos los unos contra los otros. La suela es muy delgada, de alrededor de unos 3 milímetros, y eso hace que ese calzado sea muy flexible, es decir, que la planta del pie está muy cerquita del contacto con el suelo. ¿Qué más podemos ver? ¿En qué beneficia este tipo de calzados? Da mayor estabilidad. Fíjate, prueba en hacer una cosa. Prueba en colocarte un calzado como el que vemos aquí, que te amontona los pies, y haz este ejercicio. Es un squat en el que tienes un apoyo unipodal, desplaza el cuerpo hacia adelante y verás que el pie no para de temblar y el tobillo. Y si lo haces descalzo de manera que los dedos estén totalmente separados, verás que ganas mucha más estabilidad y ese tobillo y pie reducen el movimiento. Es decir, que los calzados en punta nos dan inestabilidad en el pie. Se camina más lento también con el barefoot. Tenemos una cadencia más lenta a la hora de caminar y hay menos impacto en el talón debido a eso. Pero cuando se corre, ocurre exactamente lo contrario. Al correr con el calzado minimalista tenemos más impacto en el talón, con lo cual se necesita una progresión seria, bien estudiada, si uno quiere pasar a correr con este tipo de calzado. Y refuerza el tono de la musculatura de los pies, que es una de las grandes cosas que se le achaca al calzado minimalista. Entonces esto es fantástico. Este tipo de calzado me lo quiero poner ya, no me lo quiero quitar. Es maravilloso. ¿Sí? Absolutamente. Vamos a ver si es así, tal, realmente. ¿Tendrán que ver algo las desalineaciones biomecánicas para saber si nos convienen o no, teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas tienen desalineaciones biomecánicas en las piernas, en la columna vertebral? Vamos a profundizar un poco más, veamos. Fíjate aquí vamos a poner un vídeo en el que vamos a ver cómo reacciona un pie que aparentemente, pues así de inicio, pues tiene arco plantar, pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando se carga peso encima de ese pie. Aquí tenemos el vídeo, la persona llega con el talón, apoya el pie y cuando empieza a cargar el peso corporal encima, fíjate lo que ocurre, el arco plantar cae. Y eso tiene toda una respuesta en toda la extremidad inferior que analizaremos a lo largo de la clase. Entonces aquí vemos esta radiografía en la que vemos que está totalmente caído el arco plantar. Nos falta el arco, nos falta la elevación del medio pie y de los metatarsianos. Entonces hay que tener en cuenta que el pie plano afecta hasta el 25% de la población, que es un índice bastante elevado. Aquí tenemos una de las referencias bibliográficas que pone en relieve este dato importante. Y es bastante reciente, además. Es bastante reciente. Sí, y tengo una pregunta. A ver, entonces lo que nos estás diciendo en realidad es que la única manera en que podamos realmente comprobar si tenemos el pie plano o no es con una carga, es caminando, estando de pie. No es que yo mire mi pie y diga, mira, pero tengo un arco plantar, ¿no? Lo típico que hacemos. O sea, realmente necesitamos la carga para valorar si tenemos el pie plano o no. Exacto, fíjate, te has adelantado. Fíjate, aquí tenemos esta imagen y fíjate que esta persona tiene un pie que no está apoyado en el suelo y se dibuja un arco plantar que podría parecer natural, normal, pero fíjate que con el otro pie está totalmente aplastado. Es lo que nos ha pasado con la dinámica, con este vídeo en la que la persona justo antes de apoyar el pie tenía el arco plantar, pero justo cuando ha puesto el peso corporal encima, ese arco plantar pues se ha colapsado totalmente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la pregunta clave: si el calzado minimalista
calzado barefoot, refuerza la musculatura de los pies, eso es una de las cosas que se le achaca a este calzado, ¿debería ser suficiente para contrarrestar los pies planos? El reforzamiento de la musculatura, el entrenamiento, el incremento del trofismo muscular, ¿sería suficiente para levantar el arco plantar en caso de los pies planos? Creo que es la pregunta del millón, todos estamos aquí para que nos contestes a eso. Más vale 3 imágenes que 1000 palabras. Vamos a verlo aquí. Fíjate en esto. Esto es una persona africana, descalza o con barefoot, es decir, con una suela de menos de 3 milímetros, de alrededor de 3 milímetros, y fíjate qué pies planos que tiene esta persona. Esta persona está todo el día caminando con este tipo de calzado o incluso descalza. Y aquí tenemos estas 3 personas, fijaros, por ejemplo, esta de aquí, cómo tiene pie plano absolutamente, aquí lo vemos con muchísima claridad. Fíjate, esta del fondo también totalmente plano, incluso empieza a tener deformidad en hallux valgus, el dedo se le está yendo hacia el lado, con lo cual esta persona probablemente experimente dolor en esa articulación. Y fíjate, esta de aquí exactamente igual, y fíjate cómo el dedo está bastante desviado, incluso con una rotación. ¿De acuerdo? Personas que están caminando descalzas todo el día, o estas personas de aquí. Fijémonos también cómo tienen el arco plantar totalmente caído, y además esta persona de aquí tiene un genu valgo, las rodillas en X. Es decir que si caminamos todo el día descalzos o con este calzado minimalista, no va a ser suficiente el tono muscular que almacenamos, después veremos algún ejemplo más, para mejorar ese arco plantar y por lo tanto mejorar el alineamiento de las piernas. Pero vamos a profundizar en esto porque esto realmente es un tema importante y muy interesante. Así pues, si bien la causa de los pies planos podría estar en el propio pie, pues porque haya una debilidad o un primer radio corto, es decir, la primera columna del dedo, es decir, las cuñas, escafoides, el primer metatarsiano, las falanges se fueran más corto, eso tendríamos menos brazo de palanca y por lo tanto el arco plantar podría caer con más facilidad. Esto es algo que puede pasar, anomalías estructurales, ¿de acuerdo? Pues muchos de estos problemas, la mayoría no tienen su origen en el pie, tienen su origen en la cadera y esa es la gran confusión, que el origen está en la cadera. ¿Por qué? Vamos a verlo. Fijémonos, aquí tenemos esta persona en la que podemos ver cómo se ha producido una rotación interna de cadera que desvía la rodilla ligeramente hacia adentro. Fijémonos cómo esto es la rótula y aquí hay menos espacio y aquí hay más espacio, con lo cual eso nos está indicando que esa rodilla está ligeramente mirando hacia adentro y ese movimiento se produce desde la cadera, no se produce desde la propia rodilla, ¿de acuerdo? Y tampoco desde el pie. Y la rotación interna de la cadera, del fémur, se va a transmitir a la tibia y el peroné y esa rotación va a ser lo que va a aplanar el arco plantar. Y tenemos preparado un vídeo aquí que lo va a ilustrar esto a la perfección. Vamos allá. Aquí tenemos ese vídeo, fijémonos cómo tibia y peroné se van hacia adentro y eso colapsa el arco plantar, hace que caiga, ¿de acuerdo? Entonces es una adaptación descendente que empieza en la parte alta y se va canalizando de hueso a hueso hasta que llega al pie, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una referencia bibliográfica que nos dice los pies planos pueden causar síntomas severos o ser asintomáticos. Es decir, pueden generar problemas en el pie, en la rodilla o en la cadera y que nosotros lo percibamos o puede ser que no, que sean asintomáticos. Pero ya veremos que esto es un poco, tiene un truco ahí. Lo veremos al final después de sacar más información que nos ayude a situar. La desalineación de las piernas en rotación interna de cadera, a la que se le puede sumar el genu valgo, las piernas en X, tal como hemos visto en la persona anterior, generan... Vamos a ver qué generan. Estrés mecánico en el menisco externo. Si tenemos un genu valgo, va a haber más compresión en esta parte de la rodilla y por lo tanto el menisco alojado aquí, que es el menisco externo, va a sufrir excesiva compresión, estrés mecánico y puede generar roturas y con el tiempo artrosis de los cartílagos de la rodilla. Compresión de la rótula, condromalacia rotuliana, este desequilibrio en valgo o en rotación interna impacta la rótula contra los fémures, los cóndilos femorales, y eso va desgastando el cartílago de la rótula. Tendinitis del tendón rotuliano, es decir, que se tensa excesivamente el tendón rotuliano y esa tensión puede llegar a inflamar el tendón rotuliano. Hallux valgus, tal como vemos aquí, ese juanete, porque se desvía el arco plantar al caer, hace que el dedo gordo se desvíe lateralmente y ese desvío lo que hace es que emerge la cabeza del metatarsiano y empieza a degenerar, se empieza a generar dolor. Eso es el juanete, el hallux valgus. Y también da inestabilidad en la rodilla por estiramiento del ligamento lateral interno. Sí que se comprime aquí la articulación, pero aquí se distiende.
se comprime en un lado, pero se distiende en el otro, y el ligamento que hay aquí se distiende, se estira, y un ligamento nunca tiene que estirarse porque sirve para estabilizar una articulación, y eso puede darle inestabilidad a la rodilla. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que realmente por una rotación interna o genu valgo podemos ir generando todas esas lesiones y patologías. Exacto. O sea, en el ligamento, en el menisco, en la rótula, tendinitis. Cartílagos. Eso es, todo eso por una desalineación. Eso es, y aquí viene el tema que tiene cierto truco. Aquí estábamos viendo que los pies planos pueden ser sintomáticos, es decir, que pueden generar problemas severos, o asintomáticos. Pero ¿cuál es la cuestión? Que el cartílago articular, por ejemplo, no tiene inervación y solamente genera dolor cuando está bastante desgastado, o los meniscos. Los meniscos solamente tienen inervación en unas partes muy concretas, justo las que no reciben mayor estrés mecánico. Es decir, que podemos estar lesionándonos los cartílagos o el menisco porque tenemos una desalineación biomecánica, no experimentar el dolor, ser asintomáticos, y ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo sí que llegará a aflorar el dolor cuando esté ampliamente degenerado o haya una lesión amplia de los meniscos. Entonces el pie plano, aunque no tengamos síntomas, nos puede estar generando una enfermedad degenerativa silente, silenciosa, oculta. Aquí tenemos otro caso, es el caso de esta persona, en la que tenemos el mismo patrón, un patrón de rotación interna de cadera, ¿de acuerdo? Aquí sí que vemos que la rótula está más metida hacia adentro, ¿verdad? Que hay menos espacio aquí, que aquí hay mucho más espacio. Fijémonos que ya tiene problemas en el tendón rotuliano. Probablemente estos son esas agujillas que se dejan permanentes de acupuntura. Y fijémonos también en el juanete, ¿de acuerdo? Esa desviación, no solo en una pierna, sino en las dos, pero aquí lo tenemos más acusado. Es decir, que todo esto nos está diciendo que hay un desarreglo biomecánico en esa extremidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar comentando que en buena medida, buena parte de estas desalineaciones biomecánicas en rotación interna, genu valgo, en la que aparece juanete, pie plano, es característico del exceso de tensión de la cadena de cierre. Hay determinados músculos que van a generar este patrón típico, ¿verdad? Rotación interna, genu valgo, caída del arco plantar y el juanete derivado de la excesiva tensión en esta cadena. Pero como hemos dicho antes, también eso puede ser porque hay una alteración, por ejemplo, en la forma de los huesos de las piernas o del pie, tal y como hemos comentado antes en cuanto al primer radio. Pero es menos común, ¿verdad? Mucho menos común, eso es. Continuamos. Los barefoot o el calzado minimalista usados frecuentemente pueden empeorar la situación de estas personas si no se hace alguna cosa más, que después veremos. Ahora estamos desgranando un poco la materia para llegar a sacar conclusiones. Aquí tenemos, por ejemplo, esta paciente de mi consulta. Yo pues muy frecuentemente grababa a mis pacientes para ver no solo la estática, sino la dinámica, ver cómo se comportaba toda su pierna, tanto cadera, rodilla como pie, delante de pues cuando camina la persona. Entonces vamos a ver cómo cuando camina esta persona, fíjate la rodilla, cómo cuando apoya el peso se le va hacia adentro, y eso tiene una correspondencia con el pie plano, es decir, inicialmente se produce una rotación interna de cadera que lleva la rodilla hacia adentro y eso estimula al pie a que caiga hacia adentro, tal y como hemos visto antes con el modelo que simulaba ese efecto. Bueno, pues he estudiado decenas y decenas y decenas de casos de personas con desalineaciones biomecánicas, tanto en la estática como en la dinámica, correlacionándolo con las patologías que todo eso generaba y la respuesta ante el tratamiento o, digamos, lo que les proponíamos. Y después hablaremos un poco más de esto. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos, verdad? Sí, la verdad es que es súper ilustrativo ver cómo realmente, aunque no lo parezca, que cuando estamos de pie podría parecer que incluso tuviéramos, ¿no?, un arco plantar, pero después a la hora de caminar cambia la cosa, ¿verdad? Puede cambiar. Sí. Normalmente hay una correspondencia entre lo que vemos en la estática y lo que vemos después en la dinámica, pero a veces no. En la estática vemos una cosa y en la dinámica vemos otra. Por ejemplo, hay profesores de yoga que están entrenados a corregir la posición de sus arcos plantares cuando practican y lo tienen tan instaurado, tan automatizado, cuando se paran de pie, ¡pop!, levantan un poco voluntariamente, pero inconscientemente, pero de manera entrenada esos arcos plantares, pero cuando caminan, entonces se les puede ver que realmente ahí no lo tienen tan entrenado. A mí siempre me fascinaba que hacías esos estudios a tus pacientes y ya desde hace nosotros trabajamos 17 años, desde cuando nos conocimos ya lo solías hacer. Eso es gracias también al trabajo colaborativo con la podóloga Pilar Vicente, de la que realmente generamos una sinergia muy interesante entre los dos. Vamos a continuar. Fíjate, esto de aquí es un vecino nuestro que durante más de un año estuvo utilizando el barefoot. El barefoot durante más de un año, y es un barefoot ya que está pues desgastadito, o sea, las puntitas, ¿sabes? Ya es un barefoot ahí trillado que realmente lo ha utilizado. Vemos
algo especial en estas piernas? ¿Están desalineadas en algún sentido? Pues lo están. Fíjate esa rotación interna de cadera en la que la rodilla está mirando hacia la parte interna. Pero no solo eso, fíjate los calcáneos, los pies planos. Tienen unos pies planos que casi no pueden ser más planos que lo que son. Entonces, después de un año de haber utilizado el barefoot, aquí podemos ver cómo ese barefoot, utilizar calzado minimalista, no le ha servido para levantar el arco plantar. Entonces uno está pensando aquí, pero bueno, a ver, entonces tengo que entender la ecuación matemática de lo que Orr y Ale me están proponiendo. Vamos a ello, estamos entrando. Entonces, fijémonos, hemos visto estos casos, ¿verdad? Previamente, los hemos analizado. A ver, vamos a lo práctico ahora, ¿eh? A lo práctico. Tengo que llevar calzado de punta ancha para ampliar la base anterior del pie. Eso me va a dar más estabilidad y va a evitar que mis dedos se apilotonen, que se genere una lux valgus por la forma del calzado, ¿de acuerdo? Eso nos ayudará a evitar, como mínimo, incrementar las desalineaciones. Si una persona ya tiene una condición con alus valgo, rotación interna y genu valgo, ese calzado abierto delante me ayudará a que esto no vaya a más con el paso del tiempo. Pero no estoy actuando en las causas, que las causas están arriba, en la cadera, ya lo hemos visto. Y sé que ir descalzo o con el barefoot todo el día no me va a levantar el arco plantar para alinear mejor la rodilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo los pies planos? A ver, ¿me lo puedes explicar? Vamos a verlo. Ejercicios. Pues seguro que estabas pensando en eso, ¿verdad? Pero no como este ejercicio que está haciendo aquí el Simpson. Madre mía, esto es inteligencia minimalista. Esto sí que es minimalista. Vamos a poner un poco la lupa en este sentido. Vamos a ver qué peros tenemos por aquí. Hay que tener varias consideraciones en cuenta en cuanto a los ejercicios que podemos hacer para mejorar el arco plantar, mejorar la alineación de nuestras extremidades inferiores. Porque claro, uno puede pensar, si de la misma manera que si la tibia rota internamente, el arco plantar cae, si yo levanto el arco plantar, eso me ayudará a derrotar la tibia y a mejorar la posición del fémur. ¿De acuerdo? Entonces esa es la teoría y es así, ¿de acuerdo? ¿Es la musculatura la que tiene que hacer esto? ¿O hay otros elementos que podemos usar para conseguirlo? Vamos a analizar esto con profundidad. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien se ha demostrado que los ejercicios pueden ayudar a mejorar el arco plantar, hay bibliografía en ese sentido, como estas dos referencias científicas que tenemos aquí, existen varios problemas importantes. Vamos a desgranarlos. El primero, la alta tasa de abandono en los programas de ejercicios. En este estudio podemos ver que hubo una tasa de abandono del 58% de los participantes en un programa de pilates para el dolor lumbar. Y es que les dolía. Eso es. Y en este otro, tasas de abandono del 30 y 50% en los primeros 3-6 meses en un programa de ejercicio para pacientes sedentarios. Entonces, ¿es un problema esto? Sí, aunque tengo que decir que también hay sistemas, si somos realmente buenos profesionales, entonces ya sé que en esas clases pues lo ven tanto gente que es profesional y gente que no lo es, ¿verdad? Pero este comentario es para los profesionales entre nosotros. Si realmente nosotros tenemos la educación, la forma de enseñar que sea didáctica, una metodología concreta, eso es ilustrativa, que tengamos el lenguaje de poder explicar por qué es importante ese ejercicio para ti, no en general, sino este ejercicio usted lo debería hacer tantas veces a la semana por esta y esta razón, y esos son los cambios que vas a ver. O sea, si tenemos el lenguaje y las maneras de poder explicarles, realmente con eso también podemos elevar el nivel de poder seguir esos ejercicios. Absolutamente. Yo sé que tú estás preparando algo especial en ese sentido, para todavía reducir más el abandono. Ahí está. La obesidad como segundo punto, como segundo problema. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un arco plantar y encima tenemos un peso elevado, imagínate que unos musculitos pequeños, tanto de la planta del pie como de la parte posterior de la pierna, van a tener que estar soportando ese peso, y no solo soportándolo, sino llevándolo en contra de la fuerza de la gravedad. Es decir, las personas que están con sobrepeso van a tener muchísimas más dificultades y va a ser imposible para muchos de ellos conseguir recuperar ese arco plantar o alinear correctamente las piernas gracias a la ejercitación muscular. Entonces el barefoot no es para todos en cualquier momento y es algo importante. Depende de qué casos va a poder ser más conveniente, depende de qué casos no. Y aquí queremos hablar de la importancia de las plantillas. Ante una situación de rotación interna de cadera,
con o sin genu-valgo, con dolor de rodilla y o crepitación, y aquí la crepitación es un término nuevo, crepitación es aquel ruido articular que notamos en la rodilla cuando hacemos extensión contra resistencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que, por ejemplo, cuando subimos escaleras, si colocando la mano en la rodilla notamos como un crepitar, como si estuviéramos pisando nieve virgen o como si fuera el gorgoteo de una cafetera al final de sacar el café, eso quiere decir que hay un desgaste del cartílago ya bastante significativo y puede no doler, pero puede haber crepitación y al cabo de pocas semanas o pocos meses empezar a doler porque eso es una condromalacia rotuliana. Entonces, lo que realmente tenemos que proteger son las rodillas, que hay muchísima incidencia de problemas en las rodillas debido a las desalineaciones biomecánicas de cadera, pie y rodilla, evidentemente. Entonces, hay que tener en cuenta que el calzado minimalista, que el barefoot, puede ayudar, pero no levanta realmente el arco plantar, nos separa los deditos y veremos alguna cosa más, pero lo veremos luego. Y que los ejercicios pueden tener sus limitaciones, hemos visto. Abandono, se puede tardar mucho tiempo en conseguir los resultados y la imposibilidad de levantar el arco plantar porque tengamos alguna anomalía como el radio corto o la obesidad, que tengamos, alguna anomalía esquelética. Entonces, claro, el barefoot no es realmente para todo el mundo. Es decir, el barefoot puede llegar a ser perjudicial porque una persona con una desalineación en las piernas que que tenga problemas actuales, que tenga dolor o que esté almacenando un problema potencial y tiene el pie plano y se le dice, bueno, con el barefoot tú lo vas a conseguir, pues no es verdad. No va a ser suficiente el barefoot para levantar ese arco plantar y alinear adecuadamente esa extremidad. Y los ejercicios también va a ser relativo a la utilidad. Entonces es necesario evaluar la posibilidad de colocar una plantilla. Pero lo haremos de la siguiente manera, porque eso no quiere decir que vamos a renunciar de los ejercicios ni del barefoot, o de un calzado que nos mantenga los dedos separados, que eso es importantísimo, hacer ejercicios y utilizar una plantilla durante un tiempo determinado si conseguimos realmente los siguientes objetivos que vamos a ver ahora. Sí, además realmente nosotros con la experiencia que tenemos, no solamente la nuestra, sino también de nuestros graduados, sabemos que los ejercicios son extremadamente eficientes, muy buenos, pero quizás en los pies es diferente. No es lo mismo también trabajar la cadera, trabajar la columna, trabajar los hombros que trabajar los pies, que tienen que luchar con todo ese peso corporal con cada paso. Entonces requiere más tiempo, requiere más práctica que trabajar quizás otros grupos musculares. Absolutamente. Además tenemos que tener en consideración lo siguiente, es decir, si una persona tiene un problema en la rodilla porque tiene una desalineación biomecánica, ¿qué es lo que pasa? Se le puede decir que haga ejercicios. Bueno, hace ejercicios y lo de la plantilla ya veremos. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el tiempo que la persona está haciendo ejercicios y no está utilizando la plantilla, durante todo ese tiempo el problema de la rodilla, que estamos hablando de la rodilla, va a ir evolucionando y puede ser que evolucione en meses. Entonces la persona se puede estar dando cuenta de que, ok, sí, yo he estado utilizando el barefoot, quizás sí que tengo los músculos de los pies un poco más tónicos, pero no me he levantado el arco plantar, no he alineado las piernas, entonces he estado perdiendo un tiempo muy valioso en la que yo me hubiera podido colocar una plantilla y hacer los ejercicios igualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasado ese periodo de varios meses, se puede valorar la posibilidad de retirar la plantilla para si realmente hemos conseguido equilibrar la pierna y hemos conseguido eliminar o reducir la sintomatología de manera significativa. Y eso lo veremos ya dentro de muy poco. Ahora verás. Bueno, la verdad es que para mí lo que acabas de decir es la clave. Es la clave. No es o, es y. Se puede hacer los ejercicios mientras tenemos la plantilla, mientras vamos evaluando cómo vamos. Y usando el barefoot si hace falta también, o un calzado que nos mantenga los dedos separados. Ahí está, no es contra o sí, vamos a ver cómo lo combinamos las tres cosas para que realmente mejoremos la alineación. El objetivo es la alineación, no el calzado ni la plantilla. Pero tenemos todavía unos cuantos secretos ocultos que revelar en esta clase. Vamos. El uso de plantillas puede ser vital, entonces la alineación de la rodilla y la cadera mejoran directamente, es aconsejable que se combinen con los ejercicios y el objetivo realmente es no necesitar las plantillas, ese es nuestro objetivo. Claro. Y pronto haremos 2 vídeos, uno de qué ejercicios podemos hacer en estos casos y haremos uno específico de plantillas y alzas también, en el caso de que haya una pierna más corta que la otra y cómo hacer, en qué casos ponerlo, en qué casos no ponerlo, pero eso será próximamente. Ahora comentar cómo hacemos, qué criterios tenemos en cuenta para retirar las plantillas. Es decir, tenemos una persona que tiene desalineación biomecánica en las piernas, rotación interna, valgo, pie plano y es aconsejable colocar una plantilla,
y además le decimos que utilice calzado de punta ancha y haga ejercicios. Entonces vamos a hablar ahora del retirado de las plantillas. Como hemos comentado, lo ideal es una combinación. Cuando tenemos una persona con rotación interna valgo y arco plantar caído, lo ideal es estudiar la posibilidad de colocar unas plantillas, hacer ejercicios y calzado de punta ancha. Pero claro, si el objetivo es acabar retirando las plantillas, ¿qué criterios utilizo para saber cuándo las puedo retirar? ¿Verdad? Pues cuando se haya estabilizado la rodilla en la estática y en la dinámica gracias a los ejercicios, que la rodilla quede centradita, tal como vemos aquí en esta imagen. Cuando haya desaparecido el dolor y que haya desaparecido o reducido muy significativamente la crepitación, esos ruidos articulares al subir o bajar escaleras. Entonces quisiéramos aprovechar aquí la oportunidad para decirte que si te interesa esto de las cadenas musculares, tenemos una clase gratuita para ti. Gratuita. Tienes abajo en la descripción el link para poder ver la clase de cadenas musculares y el dolor del hombro. Es una clase súper reveladora, muy interesante. Sí, y sobre todo para profesionales, creo, porque tiene un rigor así técnico que quizás si no te dedicas a la salud o al movimiento, si no eres profe de yoga, pilates, quizás no te va a interesar demasiado, pero si te dedicas a la salud o al movimiento, yo no me lo perdería. Se ve cómo las cadenas musculares compiten entre sí generando problemas, en este caso en el manguito de los rotadores. Muy aconsejable. Pero bueno, hemos dicho que existen varios problemas. Entonces hemos hablado de la tasa de abandono, de la obesidad. Aquí hemos aprovechado para hablar de la importancia de las plantillas, pero tenemos otros problemas. El pie cabo, por ejemplo, es otra desalineación biomecánica, ¿verdad? ¿Qué hacemos en el caso del pie cabo? Fíjate aquí cómo el arco plantar está acentuado, ¿de acuerdo? Lo vemos, fijaros todo el sistema esquelético del pie, cómo se marca aquí súper bien, y aquí podemos ver exactamente pues que ese pie está elevado, el arco plantar es un pie que normalmente tiene el antepié, el dorso del pie muy rígido, elevado, y son pies realmente rígidos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el arco que dibuja su esqueleto en el pie. Y tiene mucho que ver con un exceso de la cadena antepulsada. Muchas veces cuando las personas están desplazadas hacia adelante, su centro de gravedad está muy desplazado anteriormente, los pies lo que hacen es aumentar el arco plantar y convertirse en pies cabos. Entonces uno piensa, ok, aquí sí que iría bien el calzado minimalista, ¿verdad? Y aquí hay exceso de puente y hay que bajar ese puente. Entonces, pongamos el calzado minimalista, ¿verdad? De pillé, ¿verdad? Ahí lo hemos encontrado. Pues no, pues no es así. Pues no, Alex, no. Muchas personas que tienen pie cabo y se coloca un barefoot empiezan a tener dolores significativos en los pies, incluso en las rodillas, porque son pies tan rígidos que tienen muy poca capacidad de adaptabilidad al pie descalzo, ¿de acuerdo? Al calzado minimalista. Entonces tiene que sufrir todo un proceso más largo para reblandecer toda la musculatura, flexibilizarla, retrasar el centro de gravedad en caso de que tenga exceso de cadena antepulsada, y desde allí entonces sí que se puede ir poco a poco estimulando la utilización de calzado minimalista, pero es una progresión muy larga. Sí, lo que me encanta aquí es como que realmente estás abriendo toda la visión, que no tenemos que mirar el pie. Realmente lo ideal es mirar absolutamente el cuerpo entero. Eso y ahí podemos tomar conclusiones y ver que no hay nada como es para todos. No, tenemos que ver qué caso y en qué momento para este caso. Ahí has dado en el clavo, es la visión holística, el cuerpo como una globalidad, y es el paradigma bajo el cual se conciben las cadenas musculares, cómo nos enseñan cómo la cadera, la rodilla, la columna vertebral se relacionan entre sí, las desalineaciones biomecánicas están relacionadas debido a esas anomalías tensionales entre las cadenas. Ok, pero también podemos tener, y ya estamos cerca del final, problemas morfológicos, problemas como por ejemplo esta persona, una pierna más corta que la otra. ¿Le vamos a aconsejar a esta persona que utilice barefoot? ¿De acuerdo? Y hay unas cuantas personas que tienen una pierna más corta que la otra. Fijémonos aquí, podemos tener unilateralmente, ¿de acuerdo? Un pie caído, el otro no, ¿de acuerdo? Fijamos cómo ese talón está hacia adentro. Entonces, en estos casos, pues evidentemente el barefoot va a estar perjudicando a esa pierna que está desplomada por la caída del arco plantar. Entonces, ¿es el barefoot la solución en estos casos, el calzado minimalista? Pues no lo es. Reforzando la musculatura conseguiremos levantar ese arco plantar. Podemos mirar de hacer una estrategia en la que con los ejercicios consigamos mejorar ese arco plantar, pero lo que realmente necesitará la persona es una alza y una plantilla. Es decir, será una combinación de elementos en cada uno de los casos para realmente dar lo que apropiadamente necesita cada caso.
En este caso, una persona con una dismetría y una, imaginemos que tuviera una rotación interna de cadera, un genu valgo, pues ir ajustando esa plantilla según esos desequilibrios. ¿Qué plantilla le va bien a esa persona que mejore el alineamiento de la extremidad inferior y que por el proceso en el que se encuentre la tolere correctamente? Son plantillas, tenemos una plantilla por aquí que son elásticas, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando hay el peso corporal, cuando caminamos, se comportan elásticamente y no son ferulizantes, no son inmovilizantes. Entonces, esa flexibilidad lo que hace es ayudarnos a soportar el peso corporal, pero no nos inmoviliza ni el pie, ni la tibia, ni el peroné, la dinámica interna de los huesos cuando caminamos. Próximamente haremos un vídeo en el que vamos a desgranar las alzas y las plantillas. Ya hablaremos de eso. Entonces, el barefoot no es para todos, como hemos comentado, ¿eh? Vamos a ver el resumen. En resumen, hay que hacer ejercicios adaptados a las necesidades de nuestros pies. Si son pies cabos, si son pies planos, los ejercicios van a ser diferentes. Sí, eso es. Y también para las piernas, la columna, los brazos, abordando las desalineaciones del cuerpo como una globalidad. Usar el calzado de punta ancha. No necesariamente tiene que ser un barefoot, sino punta ancha para no aglutinarnos los pies. Eso es. Y tener muy en cuenta las desalineaciones biomecánicas si se quiere caminar descalzo. Cuanto más desalineados biomecánicamente estemos, más cautos tenemos que ser, sobre todo si tenemos dolor. Si tenemos dolor, tenemos desalineaciones biomecánicas, podemos hacer pequeños recorridos si nos apetece ir descalzos o, como veremos a continuación, podemos estar entrando en contacto con la tierra, pero de una manera más pasiva. Y ahora hablamos de eso. Sabes que creo que eso puede romper unos cuantos mitos para mucha gente que siempre pensamos, ¿no? Pero claro, lo natural, lo natural es lo más importante, hay que hacer todo lo natural. Y claro, ¿qué dices a esta resistencia? ¿Qué escucho ahí? Ahí está. Bueno, hemos visto a estas personas africanas que están todo el día con un calzado minimalista, incluso descalzos, con esos pies planos, con deformidad en los dedos de los pies. ¿Quién dice que esas personas no tienen problemas degenerativos en sus rodillas? Pues que estamos dando por hecho que lo primitivo es lo mejor. Entonces, el ser humano tiene unas respuestas biomecánicas, como lo que hemos estado viendo, que se origina en la cadera, por determinadas causas que algún día profundizaremos en ellas. Entonces, los africanos, por el hecho de estar descalzos, no quiere decir que no estén sufriendo de esos problemas, de esas desalineaciones biomecánicas. Entonces, hacemos asociaciones de que lo natural, lo ancestral, es lo mejor y no siempre es así. No para todos. No para todos. Entonces, si usamos calzado de punta ancha, no necesitamos estrictamente el barefoot. El barefoot nos puede dar estímulos propioceptivos, dirían algunos, ¿no? Es decir, sí, es verdad que cuando utilizamos este tipo de calzado de 3 milímetros, pues notamos cualquier piedrita del relieve por el que caminamos. Y eso es propioceptividad, eso es información que reciben las plantas de los pies y muchas veces cuando las personas hablan de los beneficios del barefoot dicen sí, entonces nos dan información, nos tocan puntos de acupuntura, pero bueno, no se sabe realmente qué efecto tiene eso en el cuerpo. Es decir, se habla de esto como algo también que suponemos que tiene que ser beneficioso, como lo que acabamos de comentar de las personas que caminan descalzas en África, pero realmente no está demostrado en ningún caso qué beneficio pueda tener el hecho de notar las piedritas en las plantas de los pies. ¿De acuerdo? Entonces, eso no quiere decir que no tengamos que entrar en contacto con la tierra, con los pies totalmente descalzos, sin ninguna membrana de goma, que el barefoot la tiene, esa membrana de goma. Eso nos puede dar ciertos beneficios, incluso se ha demostrado que es capaz de disminuir el dolor. Cuando entramos en contacto con la tierra, se produce un intercambio electrónico entre, el almacenamiento electrónico del cuerpo con la toma de tierra de la madre tierra, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está investigando que ese desbalance electrónico está detrás de enfermedades inflamatorias. Y entonces hay estudios científicos que hablan precisamente de esto, pero lo vamos a ver en una siguiente clase. Entraremos en profundidad en este tema. Sí, el famoso tema de earthing, ¿no? De realmente de tocar la tierra, sí, totalmente. Qué ganas. Entonces, si quieres formarte en el ejercicio terapéutico unido a la fisioterapia y osteopatía, puedes visitar nuestra página web, physiumsalud.com. Tienes el link abajo en la descripción. Esperemos que hayas disfrutado de esta clase y que te haya ayudado a tener un poco más de claridad. Sí, cuéntanos si tienes alguna duda, alguna pregunta ahí abajo en los comentarios y abajo tienes también el enlace para ver el dolor de hombro y cadenas musculares, de verdad no te lo pierdas. Y estamos aquí para ti, para cualquier pregunta, cualquier duda, nos vamos mirando.
Y gracias por cuidarte, porque si te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Somos un solo cuerpo, una sola cadena. ¿No es una frase bonita? Es la verdad. Ahí está. Que Dios te bendiga. Buen día. Bendiciones.